profesor de la Escuela de Electromecánica y también trabaja o coordina el gerente del Centro de Control de Energía de TEC, y nos va a trabajar hoy sobre lo que es el control de frecuencia del CEN, que hay mucha discusión con relación a eso, que a cada rato yo veo que por el chat me ponen, pero quería que él viniera para que explicara bien una persona que conoce bien ese tema a los demás colegas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Moreno San Juan, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por venir y estar aquí también y escucharnos un momento. Vamos a hacerlo, esto es breve, son 20 minutos que tenemos, de un tema de quizá horas, 5 o 6 horas que deben entenderlo y profundizar mucho. Traté de agarrar algunos slides para explicarles rápidamente en qué consiste esto. Pero básicamente, para un sistema nosotros tenemos dos puntos que mirar. Por un lado, la oferta de energía, la producción, y por otro lado, el consumo, sí, o la demanda, si lo queremos llamar así. Entonces, la frecuencia del sistema, en el caso de nuestro sistema, que se ha desarrollado un sistema en AC, entonces los sistemas en AC se mira la frecuencia para como un elemento de control, y esta frecuencia en el caso de nuestro sistema es 60 Hz. En otros sistemas como Europa, China, son 50 Hz. El de nosotros se desarrolló en AC y es 60 Hz el parámetro que tenemos que mirar segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora durante la operación del CENES. Entonces, de eso vamos a hablar, del control de la frecuencia. Básicamente, nosotros tenemos 3 etapas, y así lo he manifestado en lo que tenemos aquí. Tengo una etapa que debe de actuar los controles primarios, y esto está totalmente automatizado. Otra etapa donde entra un control secundario, y una tercera etapa donde entra lo que es el control terciario o regulación terciaria de frecuencia. Y es lo que en parte iniciamos aquí con el control primario. Primera acción de control realizada automáticamente por las unidades de generación para atender el desbalance entre la carga y la generación. Y era lo que acabo de decir, para tener ese balance entre lo que estoy produciendo y lo que estoy consumiendo. Sin embargo, hay que ver dos cosas. En la etapa de producción, ok, pero en el consumo yo tengo ese consumo de esa energía que va a ser útil, y tengo el tema de las pérdidas en el proceso. Entonces, si yo hago una ecuación, esa ecuación sería que tengo que tener un equilibrio entre la potencia que estoy produciendo, debe ser igual a la potencia que estoy demandando, más la potencia de las pérdidas. Entonces, ahí ya tengo una sumatoria en el lado del consumo. Este control primario de frecuencia tiene un tiempo característico de respuesta que va de 0 a 30 segundos. Fíjense que es un tiempo bastante corto. Y de hecho, parte de esta acción obedece a una respuesta natural de todos los generadores síncronos que están participando en la red. Y ahí le dije generadores síncronos. En el caso de las energías renovables, no pertenecen a este grupo, o mejor dicho, las renovables fotovoltaicas y las eólicas no pertenecen a este grupo. Bien, se quede eso aparte. En el caso mañana de las renovables que producen su energía a partir de ciertas combustibles, materias primas, por lo que decía el monte, basura, desechos orgánicos, biomasa, eso se considera porque al final va a obedecer a un tipo de tecnología, una planta térmica a vapor que se utiliza ese combustible para eso. ¿No? Generadores síncronos, ellos van a tener una respuesta natural, que es una respuesta inercial. Sin embargo, también a la máquina sincrónica se le puede programar, se le puede decir, mira, deja cierta potencia de la tuya para que estés respondiendo a las variaciones de la frecuencia a través de tu control primario.
Y ahí es que entra esta parte como una respuesta de 0 a 30 segundos. Si no existe ninguna acción adicional, con la acción de regulación primaria de frecuencia se estabiliza en un nuevo valor diferente al nominal. Cuando ocurren perturbaciones, y eso es lo que trato de poner aquí en esta frecuencia, supónganse que la frecuencia es de 60 Hz, por alguna razón está aquí en este valor, por alguna perturbación, ella puede bajar y oscilar, pero con la acción de esos control primario, la frecuencia en un tiempo relativamente corto debe de tomar esta tendencia, es decir, aproximándose al valor nominal de la frecuencia, es decir, 60 Hz. Estas variaciones pueden deberse o a que salga la carga del sistema, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo un desequilibrio de que tenía una producción fija, si saco carga, pues la producción está por encima de la carga, pues la frecuencia va a tender a subir. Y puede pasar también lo contrario, que yo tenga mi carga fija y me varíe la generación, es decir, que saque generación, pues la frecuencia va a tender a bajar. La otra parte es obedecer a un control secundario de frecuencia. Y puede ser que esta, aunque ahí la puse puramente automática, porque así la tenemos nosotros hoy en día, pero puede ser también manual. Y yo le puedo decir al generador, mira, toma parte de tu potencia, ten en lo que se obedecería a un control primario, pero también otro porcentaje a un control secundario, para que tome acciones por encima de este valor, si con el control primario no se corrige la desviación que hay en la frecuencia. Y por eso decimos aquí que es la acción de control automático en la que se disminuye o inyecta potencia adicional al sistema con el fin de alcanzar un valor de frecuencia aumentada. Actúa después de la regulación primaria en un tiempo de 30 segundos a 10 minutos. Fíjense que la primera iba de 0 a 30 y la segunda hora, que es la secundaria, viene de esos 30 segundos a 10 minutos. Es decir, yo puedo tener las máquinas todo el tiempo tomando esas acciones. Actúa después de la regulación primaria, obvio, en un tiempo característico de 30 a 10 segundos a 10 minutos. Y debe ser sostenida hasta los 30 minutos. Es decir, los generadores tienen que tener esta capacidad de estar haciendo esta regulación, un control secundario, de manera sostenida por 10 minutos. Y obviamente debe de permitir que se recuperen los generadores de la regulación primaria. Porque si la frecuencia, por ejemplo, baja y me actúa un control primario, los márgenes, y ese es otro término que vamos a definir, los márgenes de regulación primaria, pues se van a agotar. Entonces ahí viene la secundaria, hace su acción, corrige, mientras los generadores van a ir recuperando su margen primaria para hacer frente a cualquier otra perturbación que se presente en el tiempo corto de 0 a 30 segundos. Entonces, fíjense, en esta gráfica puedo ver una operación normal de la frecuencia donde ella va a estar oscilando entre unos márgenes que está establecido en la ley general de electricidad en su reglamento de aplicación, donde dice el artículo 150 que la frecuencia debe de permanecer el 99.0% en el margen, dentro del margen de 60 Hz, más o menos 0.15. Y pone otro párrafo que dice que la frecuencia debe de permanecer el 99.8% dentro del margen de 60 Hz, más o menos 0.25%. ¿Cuáles serían las fronteras? Serían los extremos máximos, en función a lo que establece la normativa, serían 60 Hz, 60.25 y 59.75. Entonces, así mismo se le dice a los generadores que estén viendo estos márgenes y ellos van a estar haciendo que la frecuencia se mantenga oscilando dentro de esos márgenes. Y esto, si la frecuencia no está en 60 Hz, esto es lo que se va a reflejar en pérdidas de una energía que se está botando. Si está por encima, se está botando en la red, y si está por debajo, está poniendo los equipos a trabajar de manera eficiente. Y es un equipo que está trabajando de manera eficiente, pues va a demandar más energía, por lo tanto va a ser menos eficiente. Lo ideal es que esté en 60 Hz. Sin embargo,
hay algo muy importante. Ustedes encienden su aire acondicionado en la casa cuando llegan y no le preguntan al operador del sistema. Apagan el aire en la mañana y tampoco le preguntan a nadie. Entonces, imagínense un universo de personas haciendo eso de manera independiente y sin comunicárselo a ninguna persona, pues esto va a provocar que siempre se dé ese desequilibrio entre la producción y la generación, o entre la oferta y la demanda. Entonces, la frecuencia nunca va a ser 60 Hz, sino que siempre va a estar variando. Entonces, para eso se programan los generadores ciertos márgenes de reserva y se les dice, mira, un ejemplo real es la generadora de San Andrés, que su potencia efectiva que ellos declaran son 300 megavatios. Pero de esos 300 megavatios, ellos además declaran y le dicen al organismo coordinador, mira, yo puedo calcular 3 megavatios en secundaria. Que ya hay 300 y debajo 30. Espérate, basta, que hay alguien ahí que está. Por favor, ya. Luis, que está. Ya. Sí. Ya va. Pues bien, ¿qué quiere decir eso? Que esos 300, si le descuento 30, que lo voy a usar en regulación secundaria, ya la máquina estaría en 270. Pero esos 270 es para que ella pueda subir hasta 300 y esos 30 hacia abajo, bajar hasta los 270 hasta 240 megavatios. Me corrigen si la matemática está mal. Entonces ya ellos tienen 30 en secundaria. Pero que ellos declaran también, dicen, mira, yo tengo 14 megavatios para hacer regulación primaria de frecuencia. Esa primaria es que ellos pueden hacerla de 0 a 30 segundos. Entonces son 15 megavatios en el sistema que se le programa a la máquina y ella va a estar respondiendo con 15 megavatios, más o menos 15 megavatios, si hacia arriba y o hacia abajo, en función a la necesidad que tenga el sistema, de manera prácticamente instantánea, porque le estoy hablando de 0 a 10 segundos en el control primario. Es decir, es un tiempo relativamente corto cuando estamos hablando de una máquina. Para que tengan una idea, una máquina que puede hacer eso, normalmente una turbina de gas o una turbina hidráulica que pueden tener un gradiente de toma de carga en un minuto de 8 o 10 megavatios por minuto, es bastante potencia en poco tiempo. Por lo tanto, eso tampoco es bueno tener toda la regulación o los márgenes de regulación primaria y secundaria concentrados en una sola turbina. Pero, por ejemplo, en el caso de Andrés, que es una máquina con cierto tamaño y digamos con tecnología de punta, o sea, pues ella puede dar esa respuesta en ese tiempo a 14 megavatios. Si yo le digo, mira, sé mamá, y si no puedo, porque es que voy a superar el tiempo de los 10 segundos para poder indicar esta potencia. Una pregunta. En este proceso de regulación de frecuencia, ¿participan cuántas máquinas? ¿Y en función de qué criterios? Mira, dentro de los servicios complementarios de energía, esto es uno de los servicios que separa regulación primaria de frecuencia y regulación secundaria de frecuencia. Entonces, en función a la declaración que hacen cada generador y a la característica de la máquina, se hace también una lista de méritos de las plantas que están ofertando ellos. Es decir, esto tiene que ver con la tecnología, con los costos operativos de la planta, entre otras cosas. El fin es que se hace, si uno como se hace el despacho de manera heurística, se hace una lista de méritos de las plantas que ofertan. Entonces, para el sistema, también por normativa, nosotros tenemos que tener en todo momento de un 3 a un 5% de reserva primaria y secundaria con respecto a la demanda. Y lo vamos a ver en un momento. Es decir, el operador del mercado, en este caso no sé, tiene que programar todo el tiempo para cada periodo de un 3 a un 5%. Y el operador del sistema, que ese es el caso de la gerencia que tenemos bajo nuestra responsabilidad en el CCE, el operador tiene que minuto a minuto asegurar de un 3 a un 5%. Siempre.
de la demanda del sistema. ¿Para qué? Para que con este 3 o 5% de la demanda en potencia pueda hacer frente a esas variaciones que se van presentando en el día a día. Entonces, como les decía, el caso de Andrés, pues ya yo tendría, fíjense, que primero cae en los 70 con un punto intermedio para que ella pueda oscilar con los 30, pero después, si le tomo los 14, esta máquina hace tanto la primaria como la secundaria, serían 256 megavatios. Y a ese punto nosotros le llamamos NOS, que es un nivel de operación sostenible de la unidad. Con este punto, la máquina tendría 46 megavatios para subirlo o para bajarlo. Los primeros 14 en un tiempo de 0 a 10 segundos y el resto puede hacerlo a partir de ahí y tomar de 30 segundos hasta los 30 minutos, de los 10 segundos hasta los 30 minutos, haciendo esta operación. Y de esta manera, siempre se procura que la frecuencia del sistema esté siempre oscilando, ¿verdad? No fíjense 60 Hz, sino oscilando en el más o menos 0.25 y se trata de que siempre sea el más o menos 0.15. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros detalles, pero antes de ir vamos a explicar el control terciario. ¿Qué pasa con el control terciario? A veces se presentan situaciones, perturbaciones, salida de carga. Por ejemplo, me puede salir un transformador de la difusora que lleve unos 40 megavatios, pues esto prácticamente, si nada más tengo a Andrés haciendo las oscilaciones, pues prácticamente me llevaría la máquina al extremo. Y si en ese espacio la misma carga o consumo de manera natural va variando, va subiendo o bajando en el tiempo, por lo que le explicaba hace un momento, pues esto va a hacer que la frecuencia se me vaya saliendo del extremo de 60.25 o que vaya saliendo hacia abajo del 59.75. Por lo tanto, tengo que tener una persona, que en este caso es el operador del serie, que esté mirando no la frecuencia, sino los márgenes de regulación de las máquinas que están haciendo, que están participando en regulación primaria y secundaria de frecuencia. Hace unos años atrás, el operador lo que veía era la frecuencia. Ya hoy en día él se encarga de ver que las máquinas tengan sus márgenes de regulación reservados, es decir, que estén operando muy cerca de su NOS, nivel de operación sostenible. Entonces, para ello, nosotros utilizamos ciertas tecnologías que nos permiten ver el punto de operación de cada planta y hacer una sumatoria y decir, no, mira, tengo tanto por ciento de margen de regulación primaria y tengo tanto por ciento de margen de regulación secundaria, tanto hacia un lado como hacia el otro. Y con esto hacemos que procuramos siempre tener disponibilidad para hacer frente a cualquier variación que vaya a haber de la frecuencia. Cuando esto se agota, el operador ya de manera manual, en otros países se hace regulación terciaria, de manera automática también, pero en el caso de nosotros lo que hacemos es que comenzamos a dar instrucciones a las máquinas o a entrar alguna planta que esté fuera o a sacar alguna planta que esté en línea que ya no la estoy necesitando porque estoy descendiendo con algo. Si tengo sobre generación, pues, y los márgenes de la máquina están en el lado superior, pues vamos a sacar generación del sistema. Esto puede ser, si son motores, sacar algunas unidades, es decir, ya de manera manual bajarle carga a las unidades. Y fíjense que eso es lo que les trato de presentar aquí con él. ¿Qué yo quiero siempre? Que sea 60 Hz, 6000, pero por un lado tengo las variaciones van a estar hacia abajo o hacia arriba. Esa onda celular, con una onda celular, que va a estar oscilando todo el tiempo. Y ahora, ¿por qué a veces ocurre, acá con este gráfico, también es lo que estaba hablando, de lo que es el control primario, control secundario y finalmente el control terciario, que viene siendo en el largo plazo? Esto es viendo años, para nosotros hay 30 o 40 minutos de largo plazo ya, porque empecé hablando de ese ciclo. Posiblemente hasta 10. Sí. En el futuro. Porque hay temas, bueno, no sé si tú lo vas a tratar, que cómo te afecta, ¿verdad?
generación fotovoltaica que tú no reduces. No lo tengo en el acto, pero hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? El maestro a veces me llama y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la frecuencia? Haciendo un experimento. ¿Cómo hacer un experimento? No, realmente lo que está pasando, y tuve una presentación de esto en el Congreso de Física, hay un tema de inercia asociado en el sistema. Si yo solamente tengo en mi sistema participando generadores síncronos, pues estos generadores tienen una respuesta natural a las variaciones de frecuencia y pueden participar la mayoría y están habilitados para participar en regulación primaria y secundaria de frecuencia, porque son plantas ciclocombinados, turbinas a gas, algunas turbinas de vapor lo hacen por su diseño, entre otras, las turbinas hidráulicas que son, digamos, las ideales, las hidroeléctricas, para esto. No así con el caso de las plantas fotovoltaicas que no son síncronas, ellas no están viendo frecuencias, están conectadas a través de un inversor de DCA a AC. Entonces ellas no están viendo frecuencias y por otro lado tampoco aportan inercia al sistema. En el caso de la fotovoltaica es cero. Es cero. Entonces, ¿qué pasa? Fotovoltaica sin batería. Sí. Luego para allá. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi sistema 100% con máquinas sincrónicas, pues yo puedo decir que tengo un 100% de inercia. Inmediatamente yo desplazo de un 100%, por ejemplo, 30% de esa generación, la tengo en fotovoltaica, pues yo estoy desplazando un 30% de inercia en el sistema. Y esto hace que frente a una variación de potencia activa de 10 o 15 megavatios, 20 megavatios, la frecuencia se me distorsiona en valores más amplios, es decir, que salga de los valores límites más fácilmente porque tiene menos oposición, es decir, tiene menos inercia, y creo que el tema de la inercia prácticamente aquí todos lo conocen, tiene menos inercia. ¿Hay una pregunta acá? Sí, mira, el tema, ya la pregunta para uno. Porque si no lo que pasa es que tenemos que contar con tipo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Que realmente que durante los periodos de alta penetración de inercia, nosotros estamos teniendo más variaciones de la frecuencia. Entonces, lo que se veía como unas variaciones pequeñas, normalmente oscilando entre los valores que le definía según un inverso, esas son bandas que nosotros le ponemos límites. Durante estos periodos son mayores por las mismas variaciones en parte que se producen de las mismas energías renovables fotovoltaicas. ¿Cómo podemos corregir eso? Bueno, ya lo hemos dicho también, esto es colocando baterías, por un lado, con las baterías podemos hacer la regulación primaria de frecuencia y con tiempo mucho más rápido que lo que lo hacen las máquinas sincrónicas. Eso es por un lado. Por otro lado, también aportando inercia sintética con estas baterías al sistema y así compenso la inercia que se desplaza por la energía renovable. Entonces, ¿cuáles son otros ingredientes que se agregó? Que en parte el tema, cuando el maestro me lo envió y hablamos de eso, va alineado, es que si a esto yo le sumo una gestión de demanda en el sistema, eso quiere decir que yo voy a estar delastrando carga y conectando carga cada cierto tiempo. Entonces, estaba dando recientemente que a las 7 de la mañana, nosotros teníamos ya varios años que no estábamos dando gestión de demanda, pero de repente tomó una decisión y vamos a dar gestión de demanda, y se comenzó a dar gestión de demanda entre 7 a 7, 8 de la noche. O sea que eso ya se Sí, no, ya eso se paró, pero era uno de los problemas que estaban teniendo. ¿Por qué? pero completo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 o 5 distribuidoras. Vamos a agarrar las 3 grandes. El de este, de sur y de norte, que tienen su centro de despacho. ¿Qué ellos hacen? Ellos tienen su programa y le dicen, a las 7 de la mañana tú tienes 10 megavatios abiertos. ¿Y qué hace el operador? A las 7 de la mañana comienza a abrir interruptor. Y lo abre. Y te lo abre de 7 a 7 y que él abierto demasiado rápido.
ha adelantado su carga porque a él le dijeron que compramos ese programa. Y yo no tengo ninguna máquina que de 7 a 7 y 10 me entre una máquina que me tome 100 megavatios. Ya le hablé viendo del gradiente de toma de carga. Ninguna máquina no lo va a hacer. Entonces el operador tiene que estar preparado para enfrentar esto. También hasta sacarla del sistema una máquina se toma un tiempo. Para todo nada más te ponen un solo distribuidor. Y si lo hacen con 3. Y por otro lado, ya eso es un tema que, bueno, lo que sería que es académico, no te comunican nada. Cada distribuidora haciendo ella sus maniobras del operador y cada quien con un jefe que le dice, mira, yo tengo que tener esto así, cuando hace. Cuando viene el proceso, si ellos liberan esta carga y coinciden entre 7 de la mañana a 8 y coinciden liberando sus 70, 80, 100 megavatios que tienen designado cada uno, pues no van a provocar distorsiones en el sistema. El operador entonces el sistema va a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para tener la frecuencia dentro de los rangos. Por encima de eso, las renovables ya tenían sus temas que vienen subiendo y haciendo sus variaciones, que son propios y que ya los operadores saben que sabemos que tenemos que hacer. Por otro lado, tiene el cierre después de los circuitos y son de los problemas que se presentan. En fin, se toman acciones, nosotros trabajamos minutos, segundos, minuto a minuto en este tema. Tenemos controles automáticos y controles manuales. Esto es lo mismo, donde puedo tener una desviación de la frecuencia, pues tengo que actuación de la reserva primaria acá rápido. Hay solapes entre la secundaria y también la terciaria, que no me quiero decirle. Algo que no favorecido, y ya con esto prácticamente estoy concluyendo, pues que en eso del 2020, en mayo, nosotros, una tecnología que es bastante de los 60, pero se adquirió el AGC y se puso en servicio. El AGC lo que permite es un control automático de la generación, y con esto, en vez de ser el operador que esté dando instrucciones a la planta, pues con este sistema que no es más que un software que está viendo todas las máquinas y las que estén habilitadas con el AGC, y ella va tomando, mandando señales para ir corrigiendo las desviaciones de frecuencia. Esto hizo que a partir del 2021 nosotros estemos cumpliendo con lo que establece la ley de reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad, es decir, ese artículo 150 que le dice de la permanencia de la frecuencia dentro de ciertos valores. Esto ha ayudado bastante. Sin embargo, a raíz de que se ha ido incrementando las energías renovables, específicamente la fotovoltaica, en este periodo de alta penetración de fotovoltaica, se han incrementado las desviaciones de la frecuencia, los picos y eso. A veces parece como si fueran un diente de sierra subiendo y bajando. Entonces, ya le hemos dicho, tanto las autoridades como los amigos, buenísimo, estamos de acuerdo con la renovables fotovoltaica y siempre lo digo, yo no estoy en desacuerdo, estoy 100% de acuerdo. Lo que sí que tenemos que habilitar el sistema también para poder seguir incrementando o generación con este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué necesitamos? Baterías que puedan hacer regulación, control primario de frecuencia y que ellas puedan entonces absorber esos picos o variaciones que pueden darse en las mismas renovables o las que convencionalmente tenemos en el sistema. Y a partir de aquí, miren esa la gráfica que le dice por normal, 60.27. Sí, esa está bonita, no quise tomar una fea. Hay unos pequeños picos, pero ustedes ven cómo se recupera nuevamente. Esto es también lo mismo, viendo el comportamiento de la frecuencia para un día en particular, y ven que se va manteniendo siempre, miren lo más aquí, 60.25, 59.75, alguna salida cuando ocurren perturbaciones. Esto ocurre en todos los sistemas, las perturbaciones son típicas y no hay forma de, digamos, de evitar que esta variación se dé. Lo que le decía, nosotros todo el tiempo tenemos que estar viendo la reserva caliente que tenemos y la reserva fría. Es lo que le muestro acá. Si pueden ver, por un lado tengo
cierta cantidad de reserva caliente y cierta cantidad de reserva fría. Esto es durante un bloque de 24 periodos de operación, que es lo que idealmente uno siempre quiere, que a veces se dice que no, que hay déficit. Esto no es tan así. La regulación primaria y secundaria, lo que les dije, es el 3% que debo de tener casi todo el tiempo. Ahí tenemos una gráfica y esto se trata de mantener siempre en el sistema. Esto era lo mismo, ya con eso acabo. Ahora pueden hacer 3 preguntas. Solo preguntas. En línea y Sí. Realmente ha sido muy provechosa la intervención, Juanca. La pregunta es, ¿en qué momento entra como método de compensación de la frecuencia sacar circuito? Olvidándonos de la gestión programada. Gracias. Nosotros tenemos lo que le llaman el esquema de adelanto automático de carga. ¿Cuándo ocurre eso? Si se me desconecta un generador, o si, mejor dicho, si yo saco producción de manera súbita o como sea, la frecuencia baja a 59.3, ahí me actúa el primer escalón de edad. Son 8 escalones y si la frecuencia sigue bajando de manera automática se va a desconectar carga. Esa es una posibilidad frente a un evento que haya que la frecuencia baje a ese valor. Y lo otro es, se puede sacar carga si hay déficit de generación, el operador va a tomar la decisión de mantener sus márgenes, que le hablé de las máquinas, y cómo lo va a hacer, desconectando carga. Debe estar haciendo solicitudes de la distribuidora. Eso es cuando hay déficit de generación. Puede haber un déficit que sea transitorio, por ejemplo, una salida de una máquina, que me actual edad, en lo que yo me recupero, pasan 15, 20, 30 minutos, pues eso ni siquiera lo ponemos por déficit, sino que le ponen un control de frecuencia a estos circuitos cuando salen. Por esas podrían ser 2 de las posibilidades. A ver, vamos aquí. Primero. hay gente en línea, no sé si hay preguntas en línea. ¿Hay alguna pregunta en línea? Ok. Vale. Mi pregunta, que es una combinación de varias cosas. En el tema del tiempo de respuesta, que se mostraron, aunque tienen cumplimiento de la norma, por lo menos en el universo que yo me manejo, el tiempo es demasiado largo. Yo sé que explicaste parte del contexto, que era el tema de implementación de tecnología. En este caso, de control automático de generación para poder automatizar ciertos procesos. Como esos tiempos son muy elevados y si vamos digamos, a las pérdidas de energía en una proyección anual, ¿se ha cuantificado cuánto se pierde por efecto de ese tiempo de respuesta? ¿Se tiene considerado, porque una variable que es más política estratégica es la integración, la coordinación, digamos, automática de toda la red eléctrica nacional? ¿Se ha considerado la implementación para poder tener una integración, aunque tengamos 3 E's, pero que se pueda tener un control en el tema de gestión? Son 2 preguntas. Bueno, mira, realmente el reglamento exige que cada vez que una de las distribuidoras vaya a hacer variaciones por encima de 10 megavatios, si no me equivoco, debe de informarlo al CCE. De todas maneras, estas son cosas que se mantiene una coordinación, es decir, una comunicación muy cerrada entre el operador del CENI, el CCE, y los operadores de las centrales de distribución. Y la otra pregunta, que yo sepa, no se ha hecho ningún estudio para cuantificar las pérdidas de energía por los excedentes en la frecuencia o por lo que tenga por debajo de la frecuencia. Realmente se ha mejorado mucho y sabemos que es energía que se pierde cuando la frecuencia está por encima de 60 Hz. Nosotros teníamos ya en el centro de control un cuantificador que nos daba una desviación de qué tanto tiempo duraba la frecuencia por encima de 60 Hz o por debajo. Y él lo que hacía era que cuando estaba por encima iba subiendo. Inmediatamente comenzaba a bajar o la frecuencia quedaba por abajo, iba bajando. Y eso lo usamos para medir la eficiencia del operador. Yo cuando estaba ahí en la sala operando, a veces lo encontraba arriba y mi reto era llevarlo a 0. Entonces lo que hacía era que jugaba un poquito con dejar la frecuencia ligeramente hacia abajo para que este valor
bajar, que nos medían nuestro trabajo en función a ese parámetro. Pero cuantificarlo monetariamente, que yo sepa, no se ha hecho en ningún estudio. Creo que eso podría ser un tema de investigación. Perdón, y lo último que ha relacionado, ¿se tiene evaluado? No. Pero vamos a darle. Hay una participación aquí en el señor Ángel, si puede hablar. Él dejó un escrito. Señor Ángel, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Sí. Puede hablar. Mi pregunta es que si hasta ahora existe la posibilidad tecnológica de que las energías renovables en algún momento lleguen a corregir frecuencias o variaciones de la misma. Ella como tal, con sus paneles, digamos que no, pero sí con las baterías, y es a lo que estamos aportando. Por eso se está motivando a que las plantas que se van a integrar nuevas al sistema a partir de cierta potencia incluyan baterías, aunque en la resolución se habla de arbitraje, pero la idea es que ellas sí puedan participar en la regulación primaria de frecuencia. Por eso la batería, no, si la batería que yo sepa, no tenemos tecnología que permita hacer esta variación. Si nosotros tenemos, como dije, algo equivalente al EDA, es el DA, que es un debate automático de generación que se le aplica, pero esto hasta ahora lo estamos haciendo nada más con un control de flujo de potencia entre dos áreas. Que pudiera también implementarse que a partir de cierto valor de frecuencia, pues se le comience a adelantar carga, pero no estamos usando eso como regulación de frecuencia. Los sistemas de HF de corriente directa, los de corriente directa tienen unos beneficios extra de lo que se hayan evaluado. Ya hemos hablado en contra del riesgo de la construcción, lo mismo que el flores, pero los beneficios del control de frecuencia en un sistema de DC puede ser beneficioso para los computadores. En ese sentido, el control de frecuencia. Bueno, es que en DC nosotros no tenemos control de frecuencia, porque la frecuencia no tenemos variación. Lo que uno tiene cuando interconecta dos sistemas, si son AC y AC y se interconectan en DC, tú lo que estás viendo es una transferencia de potencia, pero las oscilaciones en la frecuencia, cada quien va a ser responsable de ello. El sistema de HDC puede controlar la Sí, tú puedes, porque es lo mismo que yo voy a hacer con la batería, pero normalmente cada sistema tiene la responsabilidad de ver su frecuencia, y ya si como terciaria yo puedo decirle, mira, inyéctame si tengo excedente de un lado y en otro lado estoy necesitando, pues le puedo decir que me inyecte, y obviamente que va a haber una transferencia de potencia, y a la frecuencia es potencia activa, y eso es lo que se transfiere básicamente por una interconexión a ese. Pero si el sistema es de ese puro, ahí no se habla de frecuencia. Tendríamos que hablar de Es que necesitamos una pizarra aquí. Las plantas que intervienen en la regulación primaria también siguen en esta ruta después de pasar esos 30 segundos. Pueden tomar la regulación secundaria. Con el ejemplo que le puse de Andrés, ellos en su declaración pueden declarar 30 megavatios en secundaria y 14.6 en primaria. Entonces, con esos 14.6 van a estar haciendo primaria. Si no es suficiente y se le agota la primaria, pues ellos siguen de una vez con la secundaria, aportándola. Sí lo pueden hacer. Es importante que sepan algo, que todas las plantas tienen que aportar al sistema un porcentaje de la regulación. Hay plantas que por su tecnología no lo hacen. Pues este servicio ellos tienen que pagárselo a las plantas que sí lo hacen. Bien.
ya sea el de primaria, tienen que pagárselo a las plantas de innovación. Por eso digamos, nosotros tenemos en el mercado de los servicios complementarios, hablamos de regulación primaria de frecuencia y esto se paga. Bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para la señora. Bien, continuando, nuestro siguiente expositor es ingeniero mecánico electricista de mención eléctrica de acá de la UAS. Ha realizado diferentes diplomados relacionados con el sector eléctrico, una maestría en regulación económica de la industria eléctrica y varios cursos relacionados con lo mismo. Su experiencia, no la vamos a leer toda porque es demasiada, pero una de sus experiencias fue director de compra de energía y regulación de una de las distribuidoras. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Augusto César Bello Richardson. Bueno, muy buenos días. Veo algunas caras conocidas por aquí. Andrés Núñez, que da un placer verlo por acá, que trabajamos un poquito tiempo. Y a Néstor Ramírez, básicamente. Y a nuestro profesor Moreno San Juan, que siempre te mantiene igual. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas. Vamos a tocar algunos puntos de lo que tocó Huáscar. Huáscar con toda la experiencia que tiene allá en el Centro de Control de Energía. Pero básicamente lo que vamos a ver es la evolución de las energías renovables. Y vamos a hablar del tema de la frecuencia, pero más con las normativas que se han emitido, los problemas que trae las renovables y también las soluciones. Como el tema es bastante largo, yo lo resumí, y hay cosas que las voy a pasar rápido, porque la idea es que lo que les interese esta presentación me escriben y yo se la dejo para que tengan información. Entonces, siempre arranco todas mis presentaciones con esto para que no dejemos de olvidar en el lugar del mundo donde está ubicada la República Dominicana, que tenemos un privilegio de estar ubicados en ese lugar del Caribe, con todo lo que es el comercio, el turismo y todo lo demás. Eso simplemente se lo dejo. Realmente todo eso apunta a un incremento de la demanda. Por eso es que el país se ha ido desarrollando y cada vez más crece la demanda. Entonces, de manera general, según la data de los OCDE, tenemos 33 empresas de generación, 49 unidades de generación, 102 generadores, 5 empresas distribuidoras, una sola empresa de transmisión, que no necesariamente debe haber una sola empresa, esto porque es un país, una isla pequeña, pero pongo esta lámina, porque por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir varias veces a Guatemala. Guatemala, a pesar de que República Dominicana a nivel de Producto Interno Bruto está muy por encima, el sector eléctrico en Guatemala está mucho más maduro que el de acá. Guatemala consume prácticamente lo mismo que República Dominicana, que está interconectado con otros países, pero allá, como pueden ver, hay 8 empresas de transporte. Igual en otros países, también existe la comercialización. Acá, yo siempre que tengo la oportunidad hablo de eso, porque es momento de que saquemos la comercialización de las empresas distribuidoras. La comercialización en todos los libros, en toda la literatura, va en competencia igual que la generación, exactamente. O sea, y eso se puede lograr, imagínense, en Guatemala, el que va a Guatemala se da cuenta, allá se paga la energía eléctrica, las pérdidas andan por el orden del 4 o 5%, y realmente ese es un mercado sumamente maduro. Ese tema es bien extenso, pero siempre se lo dejo acá y cada vez que tengo la oportunidad lo indico. Acá existen 2 mercados, mercado de spot y mercado de contrato. El mercado de contrato es un mercado libre, donde nada más debe existir quien compre y quien venda, y es un mercado que se pacta de manera libre. Usted fija un punto de intercambio donde va a ser la transacción, el organismo coordinador que se encarga de hacer los cálculos, fija una duración y un precio. Entonces, y lógicamente una cantidad. Básicamente,
todos los agentes, usuarios no regulados, un generador puede hacer un contrato con otro de respaldo, porque si su planta está afuera y ya él tuvo compromiso con un agente, él tiene que cumplir ese compromiso y le compra al otro. Esas formulitas son muy interesantes cuando uno manda el FAC a los C, porque usted le dice, bueno, siempre y cuando a mí me sobre y a ti te falte, yo te vendo. Y eso uno lo lleva a números y eso es lo que se deposita en el OC para que el OC administre estos contratos. El mercado spot es un mercado donde todo el que tiene excedente lo coloca ahí y el que necesita energía lo retira a precio del mercado spot. Los costos marginales, como saben, las centrales se ordenan en orden de mérito, desde la más barata hacia la más cara. Y usted va despachando la más cara. Al final, la última que es despachada es la que fija el precio. Pero en una hora pueden haber 8 centrales que fijen precio. Y lo que se hace es un promedio ponderado de la duración de cada planta por la potencia. Y se saca un precio ponderado. El que usa mucho Excel hace suma producto y sabe que ya puede sacar ese valor. Entonces, la secuencia es que ustedes pasan todas las centrales en orden de mérito, dejando afuera, a medida que se vaya supliendo la demanda, usted la va a despachar. Si ya están todas despachadas, usted tiene que fijar un precio. La definición de costo marginal es lo que le cuesta producir una unidad adicional. Si ya usted tiene todas las plantas despachadas, no le pueden suplir la unidad adicional. Entonces busca la más barata de la que están fuera de la lista de mérito. Entonces, si ya la entró todas y ya están operando todas, tiene que fijar como quiere un precio. Entonces, quien le da el precio marginal es el costo de desabastecimiento. Lógicamente, si ya usted tiene toda la planta llena, lo que manda, si la demanda sigue subiendo, le da corto. Entonces, hay un costo que fija la Superintendencia de Electricidad que se llama costo de desabastecimiento. Que también ahí hay una oportunidad de mejora, porque se supone que el costo va subiendo, un costo incremental, los costos marginales. Entonces, cuando ya usted va a la corte, el costo de desabastecimiento debería ser más alto que la última central que usted despachó. Pero en República Dominicana sucede lo contrario, que automáticamente usted la corte, el apagón resulta ser más barato que la última central que entró. Es una distorsión que hay, básicamente que se debe corregir con algo simple. La superintendencia igualó el costo marginal igual al costo de desabastecimiento, el costo marginal tope. Esto es lo que le llama el costo marginal tope, que lo fija la Superintendencia de Electricidad. Estas son las centrales ordenadas en orden de mérito. Usted va despachando las centrales en orden de mérito. Por ejemplo, a Punta Catalina le cuesta 2.000 pesos por cada megavatio producido. Si entró Jaina TG, que cuesta 14.000, usted le está pagando a Jaina TG 12.000 pesos por encima de lo que le cuesta producir. Eso es lo que le llaman lucro cesante. Entonces, ¿qué pasa? La superintendencia, para evitar que le paguen a 14.000, lo que fijó fue un costo marginal tope, diciendo, bueno, todas las centrales que pasen de esos 10.000 pesos van a recibir su compensación por una compensación que le llaman compensación de despacho forzado. Pero mientras esta solamente va a recibir 10.000 en lugar de 14.000. Entonces, en la distorsión que yo le decía, el costo de desabastecimiento lo igualaron a ese costo marginal tope. Y ya eso es una distorsión a nivel conceptual que se debería corregir. Entonces, esta es la resolución que fija la Superintendencia de Electricidad, mediante resolución antes del 31 de diciembre de cada año. Estos son los costos marginales del mercado spot, que varían bastante. Por eso a nadie le gusta vender en ese mercado, porque es un mercado que varía hora por hora. Y de manera rápida vamos a ver la situación actual. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque por eso que se hacen las licitaciones. Usted dirá, bueno, Manzanillo la están construyendo, son 800 megas, más 400 de energía 2000, más 400 megavatios más que están en San Pedro, térmico, más las renovables. Realmente, toda esa generación es importante porque nosotros estamos teniendo un crecimiento exponencial. En el 2022 y el 2023 crecimos 426 megavatios, más de un 14%. Y si usted busca el promedio de los últimos 10 años,
hemos crecido en promedio 6.36%. Y el país va en franco crecimiento. Entonces, si no seguimos haciendo licitaciones, entrando renovables, haciendo una combinación, podemos tener déficit de generación en el futuro. Esto es simplemente para que lo tengan, ya ustedes como académicos, que tengan, que sepan que lo que impacta a nivel internacional, la crisis, por ejemplo, la crisis nacional, cuando quebró Baninter, Banrédito y Banco Mercantil, provocó un decrecimiento de la economía y por ende bajó la demanda. En la crisis del 2008, la crisis internacional provocó una recesión económica y también pasó lo mismo con la demanda y así sucesivamente. La pandemia lamentablemente no provocó el decrecimiento de la generación, sino un alto consumo, porque la gente en las casas, al también dejar de dar apagones, consumieron más energía. Entonces, los proyectos renovables. En el 2000 prácticamente no teníamos solamente hidro. En el 2012, un 3%. En el 2023 ya llegamos a un 18%. En el 2025 vamos por un 20.5% de penetración de energía renovable. El objetivo, tenemos dos objetivos. Uno, el que dice la ley general de la ley 5707, que debemos llegar al 2025 con un 25% de la generación renovable. Hay otra meta que ya fijó el Estado, que es llegar al 2030 con un 30%. Entonces, todavía nos falta. Miren que la fotovoltaica y eólica fue en el 2011 que empezaron a penetrar. Miren, 2011 de fotovoltaica y eólica y biomasa. A diciembre del 2024 teníamos 1.462 megavatios y se espera que a diciembre de este año terminemos por más de 2.000 megavatios de penetración de energía renovable. Instalado. Operando ya, en operación comercial. Pero me refiero a pico de demanda, el promedio. No, instalado. Sí, instalado. Sí. Aquí les dejo la tabla que ven los años que entraron esas plantas, los nombres de esas plantas, y aquí pueden ver, por ejemplo, en operación comercial, ya inyectando energía, tenemos en potencia instalada 1.000 megavatios de fotovoltaica, 1.000 ya generando. Eólico 418 y biomasa 35. Entonces, la biomasa va a crecer. San Pedro Bioenergy ya tiene una concesión definitiva para la segunda etapa, va a llegar a 60 y al finalizar este año terminaremos con 2.400 megavatios de energía renovable. Eso sin contar la generación distribuida. Sí, la distribuida son casi 500 megavatios, que lo vamos a ver ahora. Bueno, esta es la generación distribuida. Los paneles, la medición neta, los paneles de la generación distribuida, los techos en la casa, ya desde el 2011, miren cómo fue creciendo exponencialmente. A medida que fue bajando la inversión, el costo de inversión, así mismo fue creciendo de manera exponencial. Y ya tenemos entre generación distribuida y medición neta unos 458 megavatios a octubre del año pasado. Es decir, que a esta fecha deben ya andar por los 500. Entonces, anteriormente se limitaba a 1.5 megavatios. Ya después que se emitió el decreto 625-23 del año 2023, usted puede instalar la capacidad que sea, siempre y cuando instale un mecanismo de antivertido. Ya no lo limitan a 1.5 megavatios. Es por eso que Cemento Panamá está instalando 12 megavatios de paneles solares, el Hotel Jaragua instaló 2.5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que lo sepan. La radiación solar en República Dominicana se mide por metro cuadrado por kilovatio hora día. Nosotros gozamos de la mejor radiación solar del Caribe. Y estamos en la franja. Estamos. Con la fotografía que es teléfono. La batería para este tema. Bueno, estamos en la franja más alta del mundo, lo vamos a ver ahora. Acá usamos entre 5 y 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Y la franja más alta del mundo está entre 6 y 6.9. Yo lo sabemos porque definitivamente la energía fotovoltaica tenemos la propiedad. Entonces, se han hecho ya estudios, Irena ha hecho muchos estudios,
y también tiene recomendaciones de qué hacer con la alta penetración de renovables, que vamos a ver algunas cosas. También se han hecho estudios de proyectos eólicos offshore en el agua. Eso no es un sueño. Nosotros fuimos contratados, bueno, yo soy el dueño de esta empresa. Nosotros fuimos contratados por una empresa francesa que pretende instalar 48 aerogeneradores en Baní. Y ya los estudios dan muy factibles offshore. Hacer de No, en Asia. El Banco Mundial también lo de la interconexión con Puerto Rico, algo viejo, no algo de ahora. Desde el 2010, el Banco Mundial ha estado trabajando en eso. Bueno, acá está lo del cable. Nosotros, si ven, esta es la empresa, mi empresa. Nosotros fuimos contratados el año pasado por la empresa Caribe Transmission. Nosotros fuimos que hicimos el estudio de precios entre Puerto Rico y República Dominicana. Y le aseguro que a nosotros es que nos conviene hacer eso. Puerto Rico, que haga la inversión del cable, porque todos los inversionistas no quieren poner un panel allá en Puerto Rico, porque por el tema de los ciclones es un riesgo alto, prefieren instalarlo aquí. Y los precios de República Dominicana están mucho, pero mucho mejor que Puerto Rico. Y a diferencia de que mucha gente indica de la renovable, lo que pasa aquí, que es una isla, no pasa en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Honduras, porque todos esos países están interconectados. Allá la inercia es prácticamente infinita. El tema de la renovable no afecta. Aquí sí. Y vamos a ver algunos gráficos ahora. A mayor penetración de renovables, ya vimos la cantidad de renovables que tenemos. Todo se ve muy bonito, pero tiene inconvenientes y les voy a hablar de las soluciones. Entonces, ¿por qué a mayor integración de renovables hay mayor inestabilidad? Porque las renovables le sacan la inercia al sistema. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, pero los aerogeneradores giran y tienen un motor. Sí, pero lo que está interconectado a la red es un inversor de electrónica de potencia. Y el inversor no gira. Entonces no aporta inercia. Entonces, estamos pasando de un sistema de alta inercia de máquinas rotativas a un sistema de pura electrónica de potencia. Y ya tenemos que vivir con eso. Hay muchas soluciones para eso. Aquí hay muchas de las soluciones. Igual, la empresa de transmisión, instalando tecnología como el DLC, Dynamic Light Rating, que habla el mismo idioma que las renovables, puede ya reevaluar el N-1. El N-1 es que usted tiene dos líneas que viajan siempre en paralelo y la estamos operando a un 50% de su capacidad, por miedo a que si una línea falla, la otra pueda absorber la totalidad. Pero ya eso se debe revisar, porque ya las tecnologías que hay hacen que eso cambie. Igual que instalar bancos de capacitores estáticos. Cuando usted instala un banco de capacitores estáticos y el voltaje mejora, usted tiene que desechar ese banco de capacitor. Ya el voltaje mejoró. Pero si usted lo pone y hace una correcta evaluación y lo pone dinámico, usted no tiene que desconectarlo. O sea, hay muchas tecnologías que ya en este siglo debemos irla implementando. Todo eso es tecnología. El fax, el SBC, no puede ser que todavía solamente CEPEN tenga una subestación con SBC y nosotros no la tengamos. O sea, son tecnologías que ayudan bastante a los impactos de las energías renovables, las plantas virtuales, la inercia sintética. ¿Qué sucede con el sistema cuando entramos a renovables? Estos son máquinas rodantes. Miren el tamaño que tienen estas máquinas, que van rodando. Entonces, le aporta mucha inercia al sistema. Cuando usted instala renovables, es como si usted le quita esas cadenas. Ahora, ahorita Huáscar habló de la inercia sintética. Realmente, esta es una de las soluciones. Usted sabe que la relación potencia-frecuencia de una máquina sincrónica está dada por una curva. Usted puede emular esa misma curva mediante electrónica de potencia. Usted le pone un controlador y deja una reserva de potencia activa, ya sea con batería o a través de los mismos paneles solares o bajando la capacidad de la planta, y a medida que usted aumenta la potencia, le varía la frecuencia, que usted puede construir la misma curva
Ustedes buscan en internet ahora mismo y buscan, por ejemplo, inercia virtual en los parques eólicos, el Animal 1, el Animal 2, que eso lo trabajó Burgos, bueno, la Universidad de Intel lo tiene publicado, que ya se han hecho simulaciones, también las GIZ, de la aplicación de la inercia virtual. Entonces, ¿qué está sucediendo a medida que entramos más generación fotovoltaica? Que a medida que entramos en la generación fotovoltaica, tenemos que bajar la generación térmica. Y esa formita es la que le llaman la curva de Pareto. Entonces, ¿qué sucede con esa curva de Pareto? El problema es cuando el sol se va acostando, que los generadores tienen que romper esa inercia que tienen y no llegan a cubrir los 550 megavatios en 2.5 horas. Entonces tenemos que dar corte con la actuación del edad. Ya la curva de Pareto, yo la actualizo todos los años, ya va superando los 1000 megavatios. Entonces, estos son informes de la empresa de transmisión. Por ejemplo, estos parques son 170 megavatios los dos juntos. Cuando viene una nube en pleno sol, ¿qué sucede? Se desconectan 73 megavatios del parque fotovoltaico y automáticamente se disparan circuitos de las tres empresas distribuidoras, Actualidad, de conexión automática de carga. Estamos hablando que usted está dejando 200.000 gente sin energía eléctrica por esa situación. Y todo eso se soluciona con las baterías. Por ejemplo, ahora mismo se va la luz aquí y la planta de generación, por más rápida que sea, necesita 7 segundos para sincronizar. En 7 segundos se apaga todo. Si usted tiene un UPS, como le decían antes, pone un UPS en esa computadora, con el UPS, que es electrónica de potencia y una batería, usted ni cuenta se da que la luz se fue. Exactamente lo mismo que se debe implementar aquí y perder el miedo a la batería. O sea, perder el miedo, que eso funcione. Miren los problemas que... Esos son informes de la empresa de transmisión. Ahora vamos a los informes de los OCE. Una nube en pleno sol. Miren, esos rojos, baja potencia de parque fotovoltaico. Si le sigo dando hacia adelante, ven que eso ocurre todos los días. Y lo más crítico es que en un solo día ocurre hasta 4 veces. Entonces, eso son estadísticas de los OCE. Miren septiembre, señores. O sea, eso con tecnología se resuelve. Lo último que debe actuar es el EDAR. Primero deben actuar los generadores, la regulación primaria, la secundaria, la terciaria. Y lo último es usted darle la carga. Y aquí es lo primero que se hace. Incluso, Porque no puede. porque no puede. No, porque no puede. Ahorita vamos a hablar de eso. Acá, si ven, todo el análisis que hacía los OCE apuntaban a la adecuación del EDAR. Como a nadie le duele, vamos a poner la carga. Un escalón, 2, 3, 8. Tenemos más de 1000 megavatios que se desconectan de manera automática. Y a nadie le duele. Y eso lo soluciona la batería. Entonces, otro inconveniente es el curtailment. El curtailment simplemente hay una baja demanda, tú tienes mucha energía renovable, tienes que cortar las renovables. Entonces, esto le llamamos curtailment. ¿Qué sucede? La primera vez que ocurrió fue el 31 de diciembre del 2023. Miren que en diciembre la demanda baja y había demasiada renovable y mandaron a cortar las renovables. La segunda vez que ocurrió el 1 de enero del 2024. Caso fortuito. Después, 25 de diciembre del 2024. Ahora, ¿qué sucedió a partir de enero del 2025? Como desde el 25 de diciembre estamos dando apagones en el día. Eso yo lo expliqué en LinkedIn. ¿Por qué? Porque lo que se estaba haciendo no era correcto a nivel técnico. Vamos a hablar a nivel técnico. ¿Qué sucede con la fotovoltaica? Cuando vamos a mencionar dos cosas. Primero, cuando usted baja la demanda durante el día, dando apagones, apagando más de 400 circuitos, estamos hablando de casi 500 megavatios, usted le bajaba la demanda. Si eso coincidía con la producción de energía fotovoltaica, usted tenía que cortarla. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente usted corta la energía fotovoltaica, que la fotovoltaica es la que hace que los precios en el día bajen. Si usted corta la energía fotovoltaica, usted hace que los precios suben. Automáticamente las empresas distribuidoras empiezan a comprar más caro, porque de la planta base
que la información está pública, está Punta Catalina, después le siguen la planta de Ars André y la de DPP. Ars André y DPP venden a 18 centavos. Eso está público, el informe del ministerio. Entonces, usted prefiere comprar 18 en lugar de comprar así, o mete batería o no da apagones, porque económicamente no estaba ayudando, porque ya el sistema cambió, la manera de operación cambió, ya no es como antes, que no había renovado. Entonces, y se lo digo con datos reales, porque esos datos los publica el OCE. El OCE tenía previsto que los costos marginales iban a ser 3.000 y subieron a 4.000 automáticamente. Eso lo publica el OCE. Nada más hay que ver la información, eso no me lo invento yo. Entonces, incluso, miren, eso es enero. Ese informe de curtailment del OCE dice, hubo curtailment aquí, 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 aquí. Y ese día, ese 427 megavatios tuvieron que tumbar de la fotovoltaica por todas las horas. Eso es plata que se pierde, plata que pierde la distribuidora. Entonces, básicamente, en lugar de usted verter esa energía, coloque batería y la carga. Entonces, ahí yo me enfoco y tengo una lámina al final, que ojalá me dé tiempo de mencionarla, porque siempre yo indico que la empresa de transmisión puede instalar esa batería y no hay que modificar la normativa, porque lo recupera a través del peaje. Igualito que lo recupera cuando instala un banco de capacitores. Los bancos de capacitores se alimentan de la red, no hay que instalar un SMC, y se alimenta de la red y lo recupera a través del derecho de uso de energía, que si me da tiempo se lo voy a explicar con detalle. Entonces, ya para el curtailment, el OCE hizo un procedimiento para la seguridad del CENI, justamente de curtailment, un procedimiento, y la superintendencia emitió una resolución ya. O sea, ya es normal que se dé curtailment. O sea, entonces, yo digo que antes de llegar ahí, debimos colocar batería y enfocarnos más en ese tema. Pero ya tenemos el procedimiento y ya lo que, si va a la demanda por la razón que fuere, entonces cortamos la renovable. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en la parte de la regulación de frecuencia. Aquí, por suerte, voy a sacar algo bastante de eso, que yo se lo voy a pasar a pedir, pero el reglamento habla de lo que son los servicios auxiliares y es para seguridad y confiabilidad del sistema. Del artículo 371 al 409, ustedes lo buscan y está todo el detalle. Entonces, ¿por qué se compensa? Por dos razones. Primero, el generador tiene que tener equipamiento para regular frecuencia. Esa es una, y eso tiene un costo. Segundo, tiene que dejar de vender esa energía activa para regulación de frecuencia. Por eso que viene lo que le llaman el incentivo de regulación de frecuencia, el IEF. Por esas razones se compensa. Entonces, ahorita Oscar hablaba del gradiente de toma de carga, aquí nada más le aporto, de que en la resolución que emitió la Superintendencia de Electricidad, ya le quitaron esta parte de potencia máxima y mínima, y ahora solamente gradiente de toma de carga entre el estatismo. Y le coloco acá la batería, porque la batería tiene un mayor gradiente de toma de carga que cualquier máquina sincrónica. El reglamento en 399 indica que se debe dejar de reserva de un 3 o 5%, y los márgenes que dice el artículo 150, en los cuales debe estar la frecuencia. Ustedes saben ya esto, que la frecuencia es 60 Hz en República Dominicana. Si de repente hay un exceso de generación o una desconexión de carga, la frecuencia se dispara y viceversa. Eso ya ustedes lo conocen. Esto básicamente es lo que dice el reglamento. El tema de los 30 segundos de la regulación primaria de frecuencia en República Dominicana está en el reglamento, que la frecuencia debe actuar los primeros 30 segundos, la primaria. Ahora hay una resolución que permite que se regule frecuencia con baterías y la batería actúa en el orden de los 4 segundos, o sea que actúa mucho más rápido. Por eso lo coloco la batería acá. Básicamente, ¿qué pasa? Cuando usted le saca ese sistema, usted conduce a que la frecuencia baje a su mínimo más rápido. El bajar al mínimo más rápido le llaman nadir. Y también conduce a variaciones más bruscas de frecuencia, que eso es lo que le llaman el drop-off. Básicamente es eso. Es simplemente para que lo tengan en mente. Entonces,
también impacta la renovable en la tensión, en el voltaje. Y más que las renovables tienen prioridad en el despacho y se instalan en las afueras de la ciudad, lejos de los centros de carga. Y la energía reactiva no viaja de un lugar a otro, es para consumirse en el punto. Entonces, con la batería ya podemos regular frecuencias. Ahorita hicieron una pregunta y le comento, yo tengo una charla justamente de los inversores grid forming. Sí, los inversores pueden regular frecuencias. Ustedes lo buscan después y le voy a mandar el link también. Porque usted tiene todos los inversores que han llegado a República Dominicana, son grid follow, que son seguidores de la red. Si la red cae, se va con la red. Si el voltaje está bajito, se sale. Si la frecuencia está bajita, se sale. Entonces, los inversores, y ahí el regulador debería ya empezar a exigir los inversores grid forming, que son formadores de red. ¿Sí? Si la frecuencia está bajita, ellos la regan. Si el voltaje está bajito, automáticamente lo suben. Y yo tuve la oportunidad de ir a Honduras, y en Honduras todas las plantas fotovoltaicas tienen que ser con grid forming y lo hacen de manera obligatoria y no se le paga, de una manera obligatoria. Entonces, seguimos acá. Bueno, es una planta que la primera central de Chile que aporta servicios de regulación de frecuencia. Esta es la resolución de la Superintendencia de Electricidad, donde ya se permite regular frecuencia con almacenamiento. Le voy a indicar aquí de manera rápida, es esta la resolución de servicios auxiliares con BES. Lo primero es que el incentivo de regulación de una planta térmica son $12 por megavatio hora. Si usted regula frecuencia con batería, le pagan $22 por megavatio hora. Y si da secundaria, le pagan 27. Esos números, realmente, usted hace los números y está razonable. Con eso cierra el negocio. Entonces, las consideraciones generales que tiene esa resolución es que, primero, debe ser una planta, un agente del mercado eléctrico mayorista, una planta de generación que dé ese servicio. Segundo, que usted puede colocar esa batería, no importa que esté cerca o en otra barra que esté disponible en otro sitio, lo puede conectar. También habla que la batería tiene que ser mínimo de 2 horas, mínimo. Y este es bien importante, que dice que solo participarán en el pago aquellos que presten el servicio de regulación de frecuencia. Es decir, lo que pasa es lo siguiente, como el pago de la frecuencia se hace entre generadores, si ya usted habilitó su planta, ya sea renovable o no, para regular frecuencia con batería, participa del pago. Es decir, que si otro generador es que está haciendo el servicio, se hace una distribución y en algunas ocasiones usted termina, aunque esté prestando el servicio, termina pagándole a otro que está haciendo el servicio. Y no sé cómo estoy de tiempo para brincar a... Bien. Perfecto. Bueno, lo primero es que anteriormente se le pagaba al generador lo que le llamaban un complemento. Ya no se le paga. Yo hice una observación de esa resolución porque el generador, cuando pone su planta para regular frecuencia, se debe pagar la diferencia entre el costo marginal y el costo variable, por un costo de oportunidad. ¿Qué sucede? El generador decide, pero para yo poner esto para regular frecuencia por aquí, mejor yo lo vendo a costo marginal y gano más. Entonces hay un complemento que se lo quitaron. Y ya la resolución se aprobó. Lo más crítico fue con hidro, que a la hidroeléctrica también se lo quitaron. Ahora nada más se le paga el incentivo de regulación por el margen. Anteriormente se pagaba la diferencia del costo marginal en el costo variable más el IR por el margen. Y se modificó. Igual para la secundaria. Esto fue un ejercicio que yo hice. Es bastante extenso, pero yo nada más puse 2 láminas para mostrarle. Y me voy a ir a la última, por ejemplo. Este generador, que no tiene ningún margen, que no regula frecuencia, realmente termina pagando. Este, que tiene solamente regulación secundaria 30 disponible, que fue lo que yo le dije, aunque usted tenga su máquina para regular frecuencia, termina pagando
pero paga menos que ese. Y lo que sí tiene un buen margen de regulación, como este, termina siendo más acreedores, porque la transacción de regulación de frecuencia se hace entre generadores. Esto es lo que yo le decía de hidro. La hidro se usa para inyectar la punta. Al usted quitarle ese complemento, ya entonces lamentablemente hidroeléctrica va a percibir menos dinero. Estos son para que tengan conocimiento que Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y México hemos ido madurando a nivel de normativas. Aquí hay mucha normativa, de todo. O sea, yo digo que hay un exceso de normativa, pero es para que sepan que vamos bien encaminados en un sentido. Esta fue una normativa también, la que obliga a que un parque fotovoltaico de 20 megavatios hacia adelante instale un 50% de batería. Esa es la resolución AD 005 del 2024, que dice de 20 hasta 200 tiene que tener un 50% de almacenamiento. Sí. Aquí es lo que yo finalmente le digo de la empresa de transmisión, que debería contemplar batería standalone. Tengo unas propuestas. Hay países que ya tienen eso ya en su parque. Reino Unido también, justamente para eso. ¿Qué pasa? La empresa de transmisión recibe lo que es el peaje. El peaje viene, por ejemplo, tiene el derecho de conexión, es igual al peaje total, menos el derecho de uso de energía y el derecho de uso de potencia. El derecho de uso, como su nombre lo indica, uso, es por el uso de la red. Lo que hace transmisión, ¿cómo lo percibe? Todo lo que se inyecta menos todo lo que se retira, esas pérdidas se valorizan y transmisión recibe un pago. O sea, tenemos este generador en este nudo, el generador todo en el otro nudo. El derecho de uso es los 100 megavatios hora que genera ese generador por el factor de nodo, por el costo marginal, más o menos lo que genera este generador, los 98 por el factor de nodo, por el costo marginal. Eso que está ahí es el derecho de uso de energía. Eso se hace para todos los generadores y este recibe ese monto. Que por eso es que yo digo, simplemente este instala bancos de capacitores que se alimentan de la red y eso va al derecho de uso. Simplemente esa energía que se usa para cargar esos bancos de capacitores, este no tiene que pagar por esa energía. Eso va a todo el que esté retirando porque eso es para el sistema. Lo mismo ocurre si este instala banco de baterías. ¿Qué dice el artículo 12 y 2? Así es que se calcula el derecho de uso de energía. En todas las inyecciones, menos los retiros de todos los agentes, ese valor que usted ve ahí, que lo calcule no sé, es el derecho de uso, que es bastante dinero. Y le voy a mostrar una cifra. Entonces, la suma algebraica de todo lo que se inyecta menos todo lo que se retira, esa suma es lo que recibe ese pago. Y los que terminan siendo deudores le pagan a los acreedores, porque también entre la gente se hace un pequeño saldo. Entonces, estas son las resoluciones de peaje de la empresa de transmisión. Desde el año 2012 recibían 9.000 millones de pesos, para que tengan una idea. Pues la empresa de transmisión recibe por sus activos. Y miren que fue subiendo, luego aquí bajó, porque si transmisión no hace inversiones durante esos años y no declara que el peaje es más alto, es simplemente baja. Entonces, el último del 2024 fueron 11.000 millones. Yo hice un cálculo que si este instala 300 megavatios de batería standalone, entonces subiría a 15.000. Y eso simplemente en el año 2026, en la resolución de peaje, simplemente se indica, ahora el peaje van a ser 15.000 millones y lo pagan todos los agentes. Y punto. No hay que modificar la normativa para nada para hacer eso. Entonces, aquí ven lo que usted recibe. Pago por derecho de conexión, que es la amarilla, derecho de uso de potencia, que es esta, y derecho de uso de energía. O sea, que es una buena cantidad de dinero que recibe la ET. Y también, que dice acá, la empresa de transmisión deberá poner a disposición del CENI todo el equipamiento necesario para el control de tensión y suministro de potencia reactiva, incluyendo compensadores sincrónicos, estáticos. Ahí lo que hace falta es incluir el almacenamiento, porque en el momento que se hizo ese reglamento, la batería no estaba muy en su apogeo. Por ejemplo, mire acá,
La ET puede instalar, por ejemplo, el MSC y MSR, que solamente aportaban pares. Después vienen el SBC, el STATCOM y la batería, que aporta las dos cosas, megavatios y megavatios. Sí. Entonces ya con esto terminamos, que es lo que yo le decía, que todo esto son equipamientos que la empresa de transmisión debería instalar. El SBC, FAS, el DLC, que va en la línea de transmisión, y no seguir operando la línea con un 50% de su capacidad. Y ya, por ejemplo, en la zona sur hay una línea que se está operando al 90% y ya tiene años operando así y no ha ocurrido ninguna falla. O sea que se puede, se puede. Yo trabajaba en LOCE justamente cuando se hablaba bastante del tema del N-1. Y básicamente es eso. Con eso terminamos ya la presentación. Espero que le haya gustado. Me escriben para mandársela al que le interese y cualquier pregunta que no me hagan ahora me la hacen por WhatsApp. Gracias. Vamos a abrir los micrófonos para las personas que están en línea también. ¿Hay preguntas acá? Vaya guiando usted mismo. No, no hay problema. Bueno, en primer lugar, felicitarte, excelente exposición. Realmente un contenido muy valioso y de mucho provecho para los que somos interesados en estos temas. Hay varias cosas que pudiera tocar, pero me voy a centrar prácticamente en el comentario de que en una ocasión nosotros teníamos el tema de los reactivos y veíamos algunas unidades como Tavera, Valdezia, que podían participar como compensadores síncronos. ¿Y qué pasó con ellos? Que se usaron. Sin embargo, para citar un ejemplo, en el caso de Tavera, cuando la teníamos sincronizada como compensadores síncronos, consumía 5 megavatios. Hidro que cobra, potencia activa. Entonces, cuando llega a la primera transacción, nuestro amigo te ve acá, pero yo aquí estoy negativo. ¿Por qué? Por el consumo de energía activa que tenía la máquina durante que estaba operando como compensador síncrono. Y hago esto llevando a la analogía al caso de las baterías. Uno de los puntos que se toca aquí es que las baterías no me van a entregar a mí el 100% de la energía que retire en su momento para cargarse. Entonces hay una pérdida de energía asociada a la batería. No sé, y ahí viene la pregunta, si en los cálculos que tú has hecho para decir, mira, esto sí es negocio para el ET, has considerado esa parte, porque soy conocedor del tema y incluso motivador a que debemos de hacerlo, pero uno de los puntos que está discutido y se ha mirado es quién va a asumir estas pérdidas en el sistema, ya que sabemos que la batería no va a entregar el 100%. Bueno, excelente pregunta, Juan. Y créeme que lo he analizado. Por eso le puse un incremento de 4.000 millones de pesos para la ET. ¿Por qué? Porque como tú indicas, y yo incluso estaba en LOCE cuando con Hidro pasó, que tuvo ese balance negativo. Y también tú debes conocer que en una ocasión el derecho de uso de energía a la ET le dio negativo en algún momento. Y previendo eso, es que nosotros establecemos el monto. Ahora, ¿quién pagaría esa energía? ¿Quién respira? ¿Y quién respira? Las empresas distribuidoras, como son los mayores consumidores del país, son los que van a pagar eso. Entonces, como hoy día se hace, con el derecho de uso de energía, cuando tú haces la transacción... Esa pérdida la van a asumir la distribuidora. Claro, porque hoy día la están asumiendo. Cuando damos apagones, esa pérdida la están asumiendo. Y si tú calculas 440 megavatios por 6 horas, por todos los días que ocurrió, esa pérdida, eso es incalculable.
O sea, es lo que... Ya ellos están de acuerdo con eso, que sería la otra pregunta. No, lo que pasa, bueno, No, es un proceso. es un proceso, pero yo sé de lo que digo, que no siempre debemos pedir tanto permiso. Debemos tener una cabeza que esté pensando y que ve el futuro y que se olvide de que se vaya a quedar. O sea, porque no se quedaron por los apagones. ¿Entiendes? Entonces, el regulador debe regular y debe haber una cabeza que ve el futuro y haga un cálculo correcto. Sí. Yo quiero preguntar un poquito más sobre la relación de comercio con los inversores. Energía sintética y lo mismo aplicable con los sistemas de inyección y regulador de frecuencia, basado en la electrónica de potencia. O sea, que el asunto que estamos hablando es cómo introduciría eso a la no dependencia fundamental de baterías por los mismos inversores de Yo entendí la pregunta, incluso voy en la misma línea de lo que le respondió Guasa. La batería por sí sola no hace nada. Quien hace el trabajo son los inversores. Igual la línea en DC, si usted no le coloca a un inversor, porque la frecuencia, la variación de frecuencia la tenemos en AC. Si usted no le coloca un inversor, entonces no está haciendo nada. Sí se necesita la interacción con los inversores, porque el tema de los cables, realmente, como hay menos pérdida, los cables submarinos, en su mayoría son DC, para unir dos sistemas. Y ya después, une dos sistemas con diferentes frecuencias incluso. Ya después usted saca 50 Hz por allá, 60 por acá, pero es básicamente que usted le coloque para convertir eso en corriente alterna. Porque todos los equipos que tenemos nosotros acá funcionan en corriente alterna. Entonces, básicamente eso. Pero con los inversores, grid forming, igual, si me escribe, yo le puedo mandar información, que tengo bastante información de los inversores. Esa tecnología realmente corrigen ya por sí solo, aportan reactivos, frecuencia, es una maravilla. Tengo mucha información de eso. Un dato importante es que no se le exigió a los generadores que se iban a instalar, mira, con este tipo de inversores, sino que ellos están poniendo generadores. Sí. Por eso es buenísimo lo que tú dices, diciendo, mira, en una resolución se le exige qué tipo de inversor para que haga para que pueda prestar ese tipo de servicio. Sería bueno. Sí. Una pregunta acá. No, la nueva. Aquí sí. Sí. Hay algo que creo que debe aclararse, y es que las baterías no regulan per se. Ellas aportan energía al sistema, pero ellas no regulan. Eso podemos aclararlo. Yo entiendo que está claro. Es simplemente una fuente de almacenamiento. Quien hace la regulación son los inversores que tú coloques ahí. Y como decía Watson, lamentablemente no se le dijo a nadie qué tipo de inversor traer, pero todo el mundo está trayendo los grifados porque son más baratos. Claro. Un grifo te cuesta 40% más. Entonces, si nadie te exige que metas 40% más caro, tú traes más barato. Entonces, pero yo digo que las autoridades deben estar viendo hacia el futuro y deben emitir una resolución. De dólares que me vuelan, que viene de ahora para adelante, tiene que ser informe, porque tenemos que proteger el sistema. Sí. Bueno. Excelente, Augusto. Un fuerte aplauso y agradecer a la querida nuestro señor decano, que está aquí apoyándonos en esta actividad del Instituto de Energía de la UAS. Nuestro siguiente expositor. Bien rápido. Héctor tiene que irse, va a hacer una introducción general del tema, muy breve, Héctor, para que nos explique de esa propuesta. Un aplauso, señores. Buenos días. Básicamente, como dice el maestro Wilson, ya tenemos de todo de tiempo arriba, entiendo yo.
Entonces hay que hacerlo lo más breve posible. De tal modo que lo que será una introducción, ya si luego hay que profundizar sobre el tema, lo haremos ya en la próxima reunión. Pero básicamente, esto se trata de un estudio de generación distribuida a base de biogás. El estudio es una parte de una investigación más amplia y profunda sobre una investigación, incluso aprobada por el MESI, sobre los factores de emisión de CO2 y metano en sistemas anaeróbicos. La República Dominicana. Básicamente, la propuesta, bueno, el estudio, se identificó que varias granjas porcinas, no solamente porcinas, también de ganado en general, por normativa del medio ambiente, exigen lo que es la instalación de biodigesores, ya que estos gases que ellos producen, especialmente el biogás en general, ya que, bueno, el biogás es una mezcla de diferentes tipos de gases, que al final su resultado final estará regido básicamente del tipo de biomasa que se utiliza. Dependiendo del tipo de ganado, del tipo de biomasa, etcétera, será diferente. En general, se pudo demostrar y evaluar que existe un gran potencial de biogás instalado en el país que se desperdicia, es decir, se quema. No en su totalidad se utiliza, ya que gran parte de ellos sí lo utilizan para autoconsumo, son autoproductores. Y básicamente ese es el resultado de esta investigación, es que aproximadamente, haciendo unas conversiones de energía, potencia, tomando en cuenta los datos más conservadores y eficiencia de las máquinas, se tiene aproximadamente 2 megavatios por hora al día. Es decir, que si usted gestiona estos 2 megavatios de diferentes maneras, usted va a tener ya sea 2 megavatios dividido en 2, por ejemplo, si va a utilizar 12 horas del día nada más y no 24 horas del día, pues se va a tener 4 megavatios. Y así sucesivamente. Y pues nada, o sea, para hacerlo breve, luego podemos profundizar y bueno, básicamente es una planta de biogás, esa es la distribución que se utiliza. De toda la metodología, que son los datos de las mediciones que se incluyeron, uno de ellos, podemos determinar datos sobre la composición del biomasa energía. Esos son los biodigestores instalados en la República Dominicana. Aquí están organizados de manera ascendente o ascendente, dependiendo de donde quiera verlos. La distribución de uno de ellos en la zona de la República Dominicana. En el periodo de estudio, ahí vemos básicamente en el periodo de estudio el promedio de cómo está la demanda y la generación por tecnología en la República Dominicana. El periodo de estudio utilizado fue de junio a agosto de 2024, haciendo un zoom a lo que es la energía solar, renovable, perdón, eso es lo que tenemos. Bueno, en este momento, obviamente, ya eso, después de eso, serán como 300 megavatios nuevos, nuevamente solar. Básicamente los datos utilizados fueron básicamente los proporcionados por los CEDAN, como el predespacho, es decir, la programación de la operación, como el postdespacho. Como habían dicho anteriormente Augusto, el precio marginal tope, o sea, es decir, ese es el promedio en el tiempo analizado en el estudio. Ese es el promedio, ¿verdad? Y los resultados finales, básicamente, los resultados se dividen en dos categorías. Uno, para el caso de la granja individual y para el caso general del sistema eléctrico. Básicamente, tenemos que la granja tiene potencial para generar
Aquí, una potencia nominal constante de 110 kWh, sin embargo, solamente utiliza 42. Lo otro se va a la quema por antorcha se quema, se desperdicia. El resultado del CENI, general, ya utilizando todas las granjas y tomando el dato más conservador, tenemos que por capacidad 16 megavatios, por eso estoy teniendo una estrategia solamente almacenando el biogás en todo el periodo del día y solamente despachando esa energía en los periodos del P21 al P24, es decir, de 8 a 12 de la noche. Que obviamente coincide con lo que es el pico de demanda de nuestro sistema. Básicamente es donde el costo marginal es más alto y donde siempre se necesita mayor demanda, porque por lo general cuando había desabastecimiento, ahora no hay ya desabastecimiento por falta de generación. Por lo general ocurría el sábado. Por ejemplo, en uno de los escenarios analizados y simulados, se podía reducir la potencia no suministrada en el superior y reducir los costos marginales a la vez que se incrementan los costos, el beneficio del productor, o sea, del autoproductor. Aumenta su beneficio generando esa hora, mientras disminuye el costo de operación del sistema, ya que disminuye el costo marginal, ya que por ser energía renovable se le da lo que el costo marginal cero. Aquí se ve básicamente la selección de potencia por población. Básicamente la mayoría está concentrada en la zona norte de nuestro país. Y ese sería el resultado de la gráfica renovable que quedaría tomando el mismo ejemplo del promedio del tiempo analizado, que veríamos básicamente el aporte del biogás. Quedaría por aquí abajo. Básicamente esos son los resultados de la cuantificación ambiental, o sea, cuántas emisiones se evitarían debido a la utilización de esa tecnología. Y en recomendaciones finales, ya para concluir, en el caso puntual del estudio, se recomienda ampliar este estudio. Por ejemplo, una recomendación aquí es implementar una visión directa del flujo de biogás, ya que de manera indirecta, mejorar el sistema de notificación, ya que el biogás sea altamente corrosivo y corroe gran parte de los materiales. Realizar un análisis económico, ya que se obtuvo aquí, explorar ese potencial en vertederos municipales y planes de tratamiento, ya que solamente se limitó a biodigestor, es decir, granja, e investigar sobre la implementación de una planta virtual para coordinar la generación distribuida. Básicamente esto es lo que tengo por ahora. Gracias. Una pregunta. No. Adelante. La biomasa utilizada era a partir de ese pecal. Exacto. La biomasa utilizada en esas granjas, básicamente, el excremento de los animales. La biomasa utilizada. Granja de cerdo, pollo. En la granja analizada era puramente de cerdo. Pero obviamente hay adecuado, hay mataderos incluso que. Adelante. Ustedes no han evaluado la posibilidad de utilizar si han pensado en utilizar ese biogás para el proceso per se, es decir, para los vehículos que se estén utilizando para temas de refrigeración,
o algo así, es decir, insertarlo en el mismo proceso y no llevarlo, por ejemplo, para producción de energía eléctrica, como tal, que posiblemente resulte hacer una comparación más viable del proyecto. Y lo otro es si han evaluado la calidad del biogás, porque podemos decirlo yo lo voy a usar en una central, pero esto va a crear un impacto. Si el comité de maestros tiene un 60% de lo que está y los otros son impurezas, entonces hay un tema a considerar. Con relación al tema de las impurezas, eso es una de las recomendaciones que se recomienda a mejorar el sistema de purificación, debido a que esta impureza, principalmente que lo que entra en el generador sea metano, o sea, en su mayoría metano puro. Ya eso es casi imposible de lograr en metano puro, pero se llega mucho. No, pero que quede dentro de un porcentaje aceptable. Exactamente. Es lo que uno pide. Por eso que en ese estudio se recomienda mejorar el sistema de purificación, ya que no se